Buenas noches, profe. Hola, señorita, ¿cómo sigues? Ya mucho mejor, profe. Bueno, me alegra mucho. Sí, se te ve mucho mejor. Profe, hoy Alexandra no se puede conectar, ella está un poco indispuesta, está malita. Mm, y lo otro es recordarte que hoy tenemos clase, pues la profesora está presencial y ella inicia clase a las 7:30 con los otros chicos. ¿Y Entonces por qué? ella lo que nos hace el recuerdo. Señor. No, termina lo que estabas diciendo. Discúlpame. Ah, ok. Lo que pasa es que la profesora nos hace como la recomendación de que como ella empieza clase a las 7:30, pues normalmente ella dice que sí es posible que tú nos dejes salir a esa hora para ingresar a ella a la otra clase puntual, porque pues la vez pasada sí entramos un poquito tarde a la clase de ella, cuando es presencial, porque a los otros chicos que ven con ella no tienen la opción de que sea virtual. Pues no lo sabía. Siempre tenía la idea de que con ustedes, pues la clase iba pues de 6 a 8. Pero no, yo no tengo problema. Pero no lo sabía. ¿Con qué otros muchachos te refieres, Son Ana? los jueves y viernes. ¿De qué programa? Es que no se Lo te que pasa escucha es que bien. nosotros vemos, Es que se te escucha ¿ya me entrecortado. escuchas mejor? No, se te escucha entrecortado. Dame un momento, profe. Ok. Buenas noches, profe. Hola, Carolina Neira, ¿cómo estás? Bien, sí, señor, gracias a Dios. Me alegra mucho. Hola, profe, buenas noches. Señorita Sara, ¿qué me dices? Profe, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho, pero no te veo. Ah, ok. No, profe, es que, mira, pues es que estoy sin luz en la casa desde esta mañana en la quitaron. Entonces, Mm, pues solamente me toca entrar con los datos del teléfono. Entonces no se ve muy bien. sí, la verdad te ves como de ultratumba. Sí, profe, entonces por eso la tengo apagada, porque no es que se Bueno, vea mucho. ok. Bueno, creo que Hanna se salió. Eh, ¿Ustedes estaban escuchando lo que estaba comentando Hanna? ¿Escucharon? Sí, profe. Lo que pasa es que nosotros la siguiente clase la Ujú. vemos con otros dos programas, pero la Ah, ya. virtualidad solo nos la aprobaron a los de recursos humanos. Entonces, por eso la profe hacía la recomendación, porque con ellos sí está teniendo presencialidad. Mm, Entonces, ella sí tiene clase los jueves y viernes de 7:30 a 9. Era por eso la sí, recomendación. que no lo sabía. O sea, sí había escuchado algo de transversalidad, que es lo que tú me estás diciendo, Alejandra, de que eh, digamos que hay otros programas que también ven esta asignatura. Entonces, bueno, entonces tenía la idea de que la profesora también tenía la virtualidad con ustedes de 8 a 10 después de mi clase. Pero bueno, listo, no hay problema, pues vamos a trabajar en el tema hoy para terminar la 7:30. Antes de comenzar, Buenas tardes, profe. hola Lady, ¿cómo estás? Buenas tardes. Antes de comenzar, quiero pedirle el favor a alguien. Hay un tema que habla de pues, todo lo que tiene que ver con la política que se debe o las normas políticas que
están inmersas en el Código Sustantivo del Trabajo, en todo lo que tiene que ver con el tema de capacitación, de inducción. Entonces, ahí en la plataforma, esperen a ver si yo puedo verlo un momentico. Un momentico, por favor. Se me perdió. Un momentico. Profe, disculpa que si le puedes dar ingreso a Hanna, porfa. Pero no la tengo. Listo. Ahora toca seleccionar este. Hola, profe, buenas. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tardes, noches, ya. Bueno, les voy a ir diciendo lo que necesito que me colaboren ustedes para mañana en la clase que tenemos nosotros. Ahora, esperemos un momentico que ingrese Manuel y pues vamos a darle esa tarea a Manuel para mañana. Hola Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Qué pena la hora. No se preocupe, hombre. Apenas vamos a comenzar porque estábamos acordando algo que ustedes necesitan terminar clase de las 7:30 porque tienen una clase con la otra profesora a las 7:30, porque como se comienza de 6 a 7:30 para que ellos puedan salir más temprano, no tan noche. Bien, vamos a... Manuel, quiero pedirle un favor. Sí, señor. Hola Valerie, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué tal todo bien? Bien, gracias. La cámara la tienes disponible, por favor. Ya. Bueno, ok. Valerie y Manuel, quiero que por favor para mañana me colaboren con respecto a los temas relacionados con las políticas cuando se habla de los procesos de capacitación, de inducción y todo este tema.
quiero que ustedes entonces investiguen y hagan una presentación mañana, tanto su merced Manuel como Valerie, para que abordemos el tema de lo que está establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, en el Ministerio de Trabajo, con respecto al tema de capacitación. Ahorita vamos a mirar algunos artículos, algunos decretos que son importantes para poder realizar los procesos y los programas de capacitación. Entonces quiero que me colaboren con eso mañana Manuel y Valerie, entre ustedes dos, para que hagan una presentación de ese tema. Hoy, y bueno, para todos, buenas noches. Vamos a comenzar entonces. Buenas noches. Vamos a comenzar nuestro tema de hoy. Voy a compartir un artículo con respecto a los procesos de inducción. Aquí hay algo que entender importante, y es que cuando nosotros hablamos de inducción, eso es algo diferente a la capacitación. La inducción se emplea únicamente para las personas que ingresan como nuevos, como sí, están recién ingresados a la empresa. Entonces, a ellos son los que se les da este programa de inducción. Lo que es el término de capacitación, pues implica pues como ese plan que reciben ya las personas que pueden llevar un tiempo más largo en la organización. Entonces, esa diferencia entre lo que es capacitación y lo que es inducción es importante tenerlo en cuenta. Ahora, dentro del proceso de inducción, necesitamos darle la bienvenida a los trabajadores a la empresa. Por eso se habla del proceso de inducción, ¿sí? Eso implica que se les debe dar a ellos todo ese tipo de información. Entonces, vamos a tomar como referencia un ejemplo de Suratet, en donde nos muestran cómo se maneja un proceso de inducción, ¿no? Y hay que aclarar también de que dentro de un proceso de inducción, que es como para hacerle para brindarles más bien la acogida a los nuevos trabajadores, dentro de un proceso de inducción también existe una especie de capacitación, porque pues toda la gente que ingresa como nueva a la organización o a la empresa necesita conocer especialmente del tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, les voy a compartir un artículo y lo vamos a ir mirando poco a poco para abordar precisamente este tema. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, este es un ejemplo de procesos de inducción y de entrenamiento. Un enfoque integral para el mejoramiento de la salud en el trabajo y la productividad. Ahí vemos siempre como primer objetivo principal en estos procesos, tanto de capacitación como de inducción, siempre lo que pretendemos nosotros es mejorar la productividad de nuestra gente. Y pues en este caso, emplear esta inducción para el mejoramiento de la salud en el trabajo. Entonces, aquí hay dos aspectos importantes, ¿no? Cuando hablamos nosotros de este tema de la inducción. Permítanme, les leo esta introducción para luego ya entrar más adelante en materia. Dice que la efectividad de las acciones del supervisor o el administrador de línea dependerá de la forma como cada miembro de su grupo realice el trabajo y lo integre con el resto del proceso productivo, ¿sí?
estamos hablando de la gente nueva, no se les olvide. Esta condición está íntimamente relacionada con la forma como se llevan a cabo los programas de inducción y entrenamiento en sus secciones, los cuales deben estar orientados a mejorar el desempeño del trabajador en cuatro puntos básicos: seguridad, calidad, productividad y control de costos. Con base a eso, los programas de inducción y entrenamiento, para que sean efectivos, deben partir de las siguientes premisas. Estas dos premisas son importantes. Acá lo que estamos trabajando es a partir, digamos que esta inducción va dirigida a lo que tiene que ver con la salud ocupacional, ¿sí? Entonces, las personas que ingresan nuevas a una organización deben inmediatamente recibir esta inducción, deben recibir esta información. No importa que se interprete como procesos de capacitación, pero necesitan recibirlo porque ellos necesitan obtener toda la información clara de lo que se tiene que hacer en la empresa, de lo que ellos deben hacer en sus puestos de trabajo. Entonces, por eso dice lo siguiente: la salud ocupacional es responsabilidad del personal dirigente, es decir, de los empleadores, de los supervisores, de los gerentes, de la dirección y coordinación, ¿sí? Esos funcionarios son los que tienen que emplear este tipo de estrategias, de programas para poder ayudar a los nuevos trabajadores en el conocimiento de lo que tiene que ver con la salud ocupacional. Por eso dice allí que es responsabilidad de los funcionarios con nivel de dirección y coordinación, ¿sí? Ofrecer condiciones de trabajo, controlar y velar porque el personal a su cargo tenga la debida información sobre los riesgos a los que está expuesto. En algún momento yo les comentaba a ustedes, en alguna de las primeras clases que tuvimos, que esto es supremamente importante, que la persona reciba toda esta información, toda esta capacitación, de tal manera que lo que vamos a hacer nosotros es llevar como un control de asistencia a estos planes o a estos procesos de capacitación dentro del programa de inducción. ¿Por qué? Pues porque yo debo tener constancia de que todos ustedes, que son mis trabajadores, recibieron esta información, ¿sí? Porque si más adelante se presenta alguna situación, algún accidente, algún incidente de trabajo, pues entonces yo voy a salvar pues sí, mi nombre, pues porque si la persona no asistió a los procesos de inducción o de capacitación, pues entonces por eso es que el hombre o la mujer se presentaron con esos accidentes en el trabajo. Entonces lo que necesitamos nosotros es tener la seguridad de que la persona o todas las personas que ingresaron como nuevas reciban esta información, reciban esta capacitación, porque con esto ellos pueden enfrentar su vida laboral en su cargo, ese cargo específico por el cual se les contrató. Entonces, en este sentido, tenemos que hacer ese proceso de capacitación para que ellos sepan cómo deben adoptar sus comportamientos y qué cosas deben hacer y qué cosas no deben hacer. Si por alguna circunstancia esta persona o alguna persona tuvo un accidente de trabajo y nos dimos cuenta de que tuvo ese accidente de trabajo porque no tuvo en cuenta los avisos de riesgo que están acá en este sector, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no tuvo en cuenta esos avisos que ahí están visibles, ¿no? Entonces el trabajador puede decir, no, pues es que yo no sabía. Entonces la ARL va a preguntar, pero ¿cómo así? A usted como persona nueva en la empresa, usted tiene que hacerle un proceso de inducción y un proceso de capacitación
para que reciba esta información. Si usted no le dieron esa información, el problema no fue suyo. Y de hecho, esta condición de salud que está alterada en usted es responsabilidad de la coordinación o de la dirección. Entonces, ¿a quién le cae el peso de la ley? A esa persona que no hizo un buen proceso de capacitación, no le informó muy bien al trabajador lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Entonces, aquí la persona estuvo expuesta a esos riesgos precisamente porque lo sabía. Entonces se van a acercar a mí como coordinador o como director y me van a decir, vea, el problema que usted tiene es de que usted no capacitó. Entonces yo voy a revisar, yo como director o como coordinador, yo voy a revisar la lista de mis funcionarios capacitados en este tema. Entonces yo miro, bueno, esta persona cuando entró, cuando se realizó el plan de capacitación con respecto a seguridad y salud en el trabajo. Ah, fue para tal fecha. Ah, mire, aquí yo tengo un listado de las personas que asistieron a la capacitación, ¿sí? Y ahí está la firma del trabajador. Entonces, a él sí se le capacitó. Primero, seguramente él llegó tarde, ¿sí? Aquí está la hora de ingreso de él a la capacitación que estábamos dando, impartiendo, ¿sí? O salió temprano. Entonces, yo sí le di, él tenía conocimiento de esa capacitación y asistió. Entonces, ahí estoy yo salvando mi tarjeta profesional y mi buen nombre porque sí realicé esa capacitación. Pero si yo no tengo evidencia de que la persona asistió a esa capacitación o que yo realmente no realicé esa capacitación o lo hice de una manera supremamente superficial, con poco compromiso, digámoslo, con base en lo que hablábamos nosotros ayer de esa organización, de esa estructura, de esos planes, de esos objetivos. Si yo no hice bien esa capacitación, entonces por eso es que se presentan los accidentes o se presentaron los accidentes. Entonces, fíjense la importancia cuando nosotros hablamos del proceso de capacitación incluido aquí en esta parte de la inducción. No pierdan, por favor, el horizonte con respecto a este proceso de inducción. Sabemos que estamos haciendo la inducción, pero la capacitación específica que todo trabajador debe tener cuando ingresa a una empresa es que reciba este tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y quién hace eso? Pues el coordinador en junto o en compañía con un integrante del comité paritario, ¿sí? Porque ellos son los expertos, ellos son los que conocen y saben cuáles son los protocolos, los métodos, los requisitos, los riesgos que se pueden presentar en el trabajo. Entonces, acá, fíjense que le estamos dando toda la responsabilidad de las personas que dirigen, ¿sí? Todos los que tienen un nivel de dirección y que bajo su responsabilidad tienen a los trabajadores, ¿sí? Luego, la siguiente premisa nos plantea lo siguiente. La seguridad es una condición inherente a la ocupación. Quiere decir que a los procedimientos de operación se deben integrar paso a paso los estándares de seguridad. Lo anterior se hace efectivo cuando se establece claramente que la dirección atribuye tanta importancia a la seguridad como a la producción. No quiere decir entonces, o más bien, esto nos quiere decir a nosotros que yo no puedo tener como en mente solamente la productividad y la calidad del trabajo. O sea, yo no puedo tener esos lineamientos de productividad por encima de la seguridad del trabajador. O sea, si yo quiero tener productividad laboral en mi gente, pues entonces yo tengo que hacer las cosas al derecho y debo dar la importancia a la salud y a la seguridad de mis trabajadores. Una vez hecho eso,
de darle la importancia a la seguridad de mi gente, pues entonces lo que sí yo voy a hacer es, ahí sí, decirles, bueno, necesito que el nivel de producción sea por encima del 70%, pero tenga cuidado todo lo que tiene que ver con su seguridad, tenga cuidado con todo lo que tiene que ver con el riesgo laboral. Ojo, tenga en cuenta lo que puede hacer, lo que debe hacer o lo que no debe hacer, el cómo debe actuar en su puesto de trabajo, qué elementos de protección personal debe utilizar, qué tipo de lineamientos debe seguir, que era en algún momento lo hablábamos nosotros con respecto a esos accidentes de trabajo, que veíamos esas imágenes, esos videos en donde se presentaron los accidentes de trabajo, ¿sí? Pero entonces tenemos que estar, digamos, de una manera muy equitativa, la importancia de la seguridad como la productividad. Claro, una empresa siempre va a querer tener como algo representativo lo que es el nivel de productividad y con calidad, lógicamente, ¿sí? Y en la medida que yo sea productivo, que tenga calidad, pues seguramente también voy a controlar los costos, ¿sí? Pero no podemos dejar de última la salud y la seguridad para nuestros trabajadores, ¿sí? Pero también, así como nosotros tenemos cierto tipo de deberes, de responsabilidades, también tenemos que decirle a nuestra gente, ojo, pilas, nosotros cumplimos con nuestro compromiso de capacitarlos en este tema de seguridad y salud en el trabajo, pero ustedes son realmente los responsables de su seguridad acá, en su puesto de trabajo, acá en la empresa. Porque ustedes ya tienen todas las herramientas, tienen todo el conocimiento, se les dio toda la información necesaria para que ustedes no vayan a tener problemas con respecto a accidentes o posibles accidentes de trabajo. Entonces, también hay que decirles a ellos de que así como tienen sus derechos, pues también tienen sus deberes, ¿sí? Y el deber de ellos es acatar muy juiciosamente todo lo que estamos hablando de la seguridad, cuando estamos hablando de lo que tienen que hacer ellos cotidianamente en su puesto de trabajo. Entonces, estas dos premisas son muy importantes que están ligadas a este proceso de inducción. Objetivos de aprendizaje. Enunciar las características y el contenido de un proceso de inducción y entrenamiento en el trabajo. Bueno, ok. Identificar las ventajas de un programa de inducción y entrenamiento que integre la prevención y el control de los factores de riesgo profesionales con calidad, costos y producción, que es lo que estamos hablando. Describir los aspectos principales a tener en cuenta en un plan de entrenamiento. ¿Qué es esto? Dentro de estos objetivos, por eso quise hacer ese tema ayer, para que planteemos nosotros cómo nosotros necesitamos que las personas adquieran este aprendizaje. Acuérdense de la relación funcional de lo que es enseñanza-aprendizaje. Aquí estamos tratando de generar un aprendizaje en ellos, teniendo en cuenta lo que estamos viendo ahorita. Entonces, y por último, realizar el entrenamiento del personal utilizando el método de los 5 pasos, ¿sí? ¿Cuál es el primer paso? En este proceso de inducción, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Entonces, quiero que por favor, permítanme, Manuel, hazme un favor. Manuelito. Señor. ¿Quieres, por favor, leerme este primer punto de proceso de inducción, si eres tan amable? Ok, dice proceso de inducción. El proceso de inducción debe contener básicamente 3 etapas. Primera, inducción general sobre el proceso productivo y las políticas generales de la organización. Segundo, inducción específica sobre aspectos importantes del oficio a desempeñar, tales como factores de riesgo a los que están expuestos, estándares de seguridad, elementos de protección personal, especificaciones de calidad
costos y productividad. Tercero, evaluación del proceso anterior. Es fundamental que se le dé a este proceso un enfoque integral e interdisciplinario y que se desarrolle en un ámbito de excelente comunicación y participación para que puedan alcanzar los objetivos planteados. Aquí, gracias Manuel. Aquí fíjense que lo que se pretende es que la inducción que se imparta tiene que ser clara, tiene que ser con un lenguaje supremamente sencillo para ellos, una comunicación coherente, una comunicación efectiva, que era uno de los aspectos que hablábamos nosotros ayer. Pero fíjense que también allí se incluye un término o un concepto que es el de interdisciplinario. Esto quiere decir de que en este plan de inducción lo que vamos a vincular son personas expertas para el manejo del tema, ¿sí? Entonces necesitamos trabajar con alguien que tenga conocimiento de primeros auxilios en el caso de que haya alguna dificultad. Entonces tenemos que utilizar, en el buen sentido de la palabra, personas capacitadas, personas con experticia, con experiencia y con conocimiento en algunas áreas en particular. Para desglosar ese proceso de inducción en estas tres etapas, miremos lo que nos decía la primera, de inducción general. Pues, lógicamente, la inducción general, como estas personas son nuevas en la empresa, lo que se pretende es, en la inducción general se otorga información relativa a la organización como sistema. En ella se presentan los siguientes aspectos básicos. Vamos a tratar de mirar. Valerie, ¿me escuchas? Sí, profe, sí te escucho. Ok, entonces colabórame por favor con estos aspectos básicos de la inducción general para nuestros trabajadores, para nuestros nuevos trabajadores. Dale, por favor. Ok, inducción general. En la inducción general se otorga información relativa a la organización como sistema. En ella se presentan los siguientes aspectos básicos. Primero, el organigrama, la visión, la misión y los objetivos de la empresa. Segundo, políticas y compromiso de la gerencia con la salud y la seguridad. Tercero, las normas generales sobre saneamiento básico. Cuarto, los aspectos relativos a la relación contractual laboral. Quinto, los programas de desarrollo y promoción del personal. Sexto, generalidades sobre seguridad social. Séptimo, los sistemas de retribución, reglamentos, régimen disciplinario y otros aspectos de interés institucional que sean pertinentes para el caso. Es de notar profundidad que aborde formación inherente al cargo que desempeñará el empleado o trabajador. Ok, gracias Valerie. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer uso de este tema de la inducción general, ¿sí? Pues entonces, pues es lo que seguramente ustedes han vivido esta experiencia cuando ustedes entraron como nuevos a las empresas que están ahorita, ¿sí? O si próximamente ingresan a una empresa, seguramente les harán esto, porque es como como les decía ahorita, la bienvenida que se les da a los trabajadores a la empresa. Entonces tenemos que mirar un video en donde nos muestran cómo fue la creación de la empresa, en donde nos hablan de las experiencias y las ideas de los fundadores, de las anécdotas, toda una serie de aspectos con relación a la creación de la empresa. Entonces aquí vemos nosotros un poco esa estructura organizacional, ese organigrama, y veremos como de una manera mucho más específica lo que es la visión y la misión y los objetivos de la empresa, para que ellos vayan sabiendo que tienen que, o qué es lo que les brinda la empresa en particular, ¿sí? Pero aquí también es muy importante como este aspecto, los programas de desarrollo y promoción de personal, siempre que cuando uno ingresa a una empresa, se le dicen a los nuevos trabajadores
cuáles son los premios que hay acá, los privilegios a que tenemos derecho, cómo usted puede ascender, cómo usted puede de pronto mejorar su condición salarial. Bueno, entonces aquí estamos hablando de esos aspectos relativos al desarrollo y promoción de personal. Y bueno, se habla también de la relación contractual laboral, en donde se establece cuál es el estilo o el tipo de contrato que se ha firmado, cómo se tiene que respetar, y bueno, todo lo que tiene que ver con la ley. Generalidades sobre la seguridad social y, o sea, este régimen disciplinario y reglamentos pues son importantes que se les haga ver a los trabajadores. ¿Qué pasa cuando cometen una falta grave o no tan grave? Ustedes saben y seguramente lo han visto, lo van a ver en este tema de seguridad y salud en el trabajo con respecto a las sanciones, dependiendo si tiene una conducta grave, moderada o leve. Entonces, todo ese tipo de reglamentos, de régimen disciplinario que hacen parte de la empresa y del funcionamiento y de las políticas organizacionales. Y bueno, todo el conocimiento y toda la información que se le pueda brindar al nuevo trabajador de una manera de interés institucional, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de esa inducción general, o sea, es una visión mucho más amplia de lo que es la empresa como tal, para luego entrar a una inducción específica. Acá se habla del tipo de entrenamiento que recibirá en su oficio. Entonces aquí ya estamos hablando de su puesto de trabajo, las obligaciones y derechos del empleador y del trabajador en el campo de la salud ocupacional. Entonces fíjense que aquí ya es una inducción mucho más clara en ese aspecto de su oficio como tal. Dice acá, el tipo de entrenamiento que recibirá en su oficio. Se le debe dar una información breve sobre la forma en que será entrenado en su oficio el responsable y los objetivos del plan. ¿Qué es lo que queremos hacer con este tipo de entrenamiento? Pues que la persona sepa a qué se va a dedicar, cómo lo va a hacer y cuáles son los lineamientos que tiene él para desempeñar su trabajo, digamos, como el orden de las actividades que tiene que desempeñar. Pero también se habla de las obligaciones, y esto tiene mucho que ver con la relación contractual laboral, en donde se habla de las obligaciones y derechos del empleador y del trabajador. No solamente reciben beneficios, sino que también necesitan tener como responsabilidades y que tienen que cumplirlas, ¿no? No solamente es que tengan derechos, también tienen deberes, también tienen una obligación, ¿sí? Tanto nosotros como gerentes o como supervisores, como los trabajadores. Y que tienen que acatar precisamente toda esta información para poder tener una condición adecuada con respecto a la salud ocupacional. Voy a dejar de compartir porque ya se va a acabar el tiempo de estos primeros 40 minutos y ya nos volvemos a ver para continuar. Entonces ya nos volvemos a ver, señoritas y caballeros.